el doctor Anthony Paul Espíritu Martínez. Él es de nuestro país vecino, Perú, y su conferencia se llama Impacto de la Generativa en la Pedagogía Generativa en la Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud. Él es investigador y docente. Él es investigador y docente de RENACID. Es postdoctorado internacional en didáctica de la investigación científica. Tiene otro postdoctorado internacional en investigación cualitativa. Doctor en Ciencias de la Salud y Salud Pública. Diplomado internacional en inteligencia artificial, aplicado en la investigación científica. Catedrático pre- y posgrado de Blackwell Global University en Orlando, Estados Unidos, catedrático de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Andina de Tarma, presidente fundador de la International Scientific Association for High Impact Nursing Research. Los dejo con el doctor Anthony Martínez. Doctor Anthony, el micrófono es suyo. Correcto, muy buenos días con cada uno de los presentes. Asimismo, iniciar agradeciendo la invitación a cada una de las autoridades de Veritas AI y a cada una de las asociaciones científicas también que se suman a este evento dentro de lo que es Jornadas Tech Innovación Social 2025. Bueno, el tema que vamos a compartir en este espacio es un tema, digamos, de auge emergente, que si bien es cierto estamos inmersos dentro de lo que es la inteligencia artificial, pero estamos en un siguiente componente o nivel, digamos, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa. En ese sentido, pues, este marco, digamos que hay que tomarlo con la complejidad que amerita nuestros días porque está inmerso dentro de los claustros universitarios, ¿no? Y más aún, pues, en ciencias de la salud, en las cuales tiene que ir bastante apegado al avance tecnológico. Sin embargo, el manejo en el cual se está desarrollando en los grupos jóvenes es el que llama al análisis crítico reflexivo, ¿no? Como lo han postulado ya autores a nuestros días, inteligencia artificial generativa, si bien es cierto es de mucho provecho, pero hay necesidad de arribar a un escenario regulatorio que nos permite una mejor llegada a los grupos jóvenes, ¿no? Entonces, podemos continuar la presentación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, en un primer escenario, justamente arribamos a lo que postula Cambatla, ¿no? En el 2023, connotando la inteligencia generativa, en este caso, como un subcampo de la inteligencia artificial, y ya no solamente entenderla como un proceso de pregunta y respuesta, ¿no? Ya en nuestros días, con el soporte tecnológico también que está teniendo, pasamos a escenarios de desarrollo, en este caso de software, componentes, etc. La mirada desde la pedagogía es que se incursiona en escenarios regulatorios que permitan que no se haga reemplazable, digamos, el sentir crítico de la misma capacidad humana, ¿no? Más aún, pues, en los grupos jóvenes que están desplazando, como lo evidencian investigaciones publicadas en bases de datos de alto impacto como Scopus, WOS, Cielo, en el cual hay una depresión significativa del marco del ejercicio del pensar de manera crítica, ¿no? Y esto, dentro de los referentes, por ejemplo, del constructivismo, que nos habla del aprendizaje significativo, y de la misma pedagogía crítica de Freire, es una preocupación alarmante, digamos. Si bien es cierto, las tecnologías emergentes surgen como un escenario de apoyo y de desarrollo también, pero no estamos premeditando su llegada, en este caso, a los grupos jóvenes que, como lo expresan los resultados de investigaciones, están en ese marco de una utilización que está siendo reemplazable al mismo intelecto humano, ¿no? Siguiente.
En ese sentido, la inteligencia artificial en educación universitaria nos permite arribar a tres componentes principales en los cuales está teniendo impacto. En un primer momento ya hay hallazgos de qué tanto nos ayuda a sistematizar los procesos. Por otro lado, también la misma tecnología visual con las estructuras anatómicas y la complejidad que está teniendo para el desarrollo de competencias en los grupos de ciencias de la salud, y son resultados que ya están publicables, digamos, dentro de un marco de base de datos de alto impacto, ¿no? O sea, no todo, no es negativo el escenario, digamos, pero sí es importante ver el otro lado de cómo lo aborda después de lo académico la parte joven, ¿no? Las futuras generaciones, incluyendo aquí que el referente bibliográfico tendría que tener nuevas estrategias también regulatorias que permitan hacer medible que la detección de que el mismo estudiante es quien esté abordando, digamos, las respuestas en cuanto a productos esperados por asignaturas, ¿no? Como aquí les comparto este artículo publicado en Cielo en el año que hace un seguimiento del 2023 al 2025, remarca, ¿no?, que por encima del 80% de trabajos académicos son resueltos por la inteligencia artificial y más no ya por el mismo hacer del estudiante universitario. Por otro lado, también hacer inmerso la participación que está teniendo la metodología STEAM. No es un escenario de momento, pero está cobrando bastante importancia, más aún en el marco de inteligencia artificial, en el cual nos invita a un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y nos invita a aceptar, pues, que toda ciencia va a estar inmersa siempre en la tecnología. Y el último componente, en cuanto a ciencias de la salud, es la importancia que está teniendo para perfeccionar los procedimientos, digamos, y las situaciones vivenciales, pues, que el mismo estudiante debe lograr en cuanto a competencias académicas, ¿no? Entonces, por un lado, hay evidencia científica que nos conlleva analizar cómo está la llegada de inteligencia artificial generativa, cómo se está asociando con estrategias o metodologías como es el STEAM, y cómo está potenciando en este caso el desarrollo mediante simuladores de alta complejidad, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, es uno de los estudios que les menciono, pero ¿a qué nos permite arribar eso, no? Vuelvo a mencionar, estar inmersos dentro de lo que es el paquete tecnológico en el cual avisora nuestro presente siglo XXI, va a tener un mejor puerto si hay escenarios regulatorios que nos permitan controlar, digamos, este paradigma emergente, ¿no? En el cual, en concreto, les represento ahí, nos dice, el uso excesivo de la IA podría afectar el pensamiento crítico y la educación, advierten múltiples expertos, ¿no? Por eso el estar detrás de los productos académicos cobra gran importancia cuando no existen los escenarios regulatorios que nos permitan identificar y tomar estrategias para tener una mejor capacidad de filtro en los trabajos académicos y estos no sean evaluables desde la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que advierte justamente la comunidad de expertos en el marco del avance de las tecnologías emergentes, en la cual está inmerso inteligencia artificial generativa, ¿no? Siguiente. Y aquí está, este escenario también es muy importante y que está permitiendo tener escenarios regulatorios de importancia. Les hablaba de la metodología STEAM. STEAM involucra procesos como el mismo saber, todos los conocimientos de las disciplinas, pero asimismo articula con los avances tecnológicos que no podemos ser esquivos a nuestros días, inmiscuyendo procesos de ingeniería, pero no deja también la parte humana, ¿no? Y este componente lo ve en el arte que tiene cada profesión para ejercer sus funciones, entendiendo que las profesiones surgen en el escenario de satisfacer las necesidades de la sociedad. Y como tal, pues el componente humano también no se puede perder. Y es interesante lo que postula la herramienta o metodología STEAM para perfeccionar nuestros procesos, más aún en la pedagogía universitaria. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones de la inteligencia generativa en ciencias de la salud? Pero uno de los campos importantes, que es docencia, está permitiendo la generación de casos clínicos personalizados, ¿no? Asimismo, como veníamos avisorando en la parte introductoria, la simulación de diagnósticos y tratamientos, ¿no? Que está avisorando un mayor logro de competencias académicas, la traducción y simplificación de literatura científica, siempre en cuando pues esto no sea consumista y superponga el intelecto humano, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los procesos de aprendizaje, es importante qué tanto nosotros a nuestros días podemos hacer frente a este panorama. ¿Por qué frente? Porque en contextos también se está un poco tergiversando la situación. Si bien es cierto, un docente, digamos, humanamente tiene focalizado un grupo, pero la inteligencia artificial con su base de datos compleja, pues puede atender simultáneamente y de manera diferenciada a los alumnos, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener claro aquí que el sentido humano de nuestro actuar es lo que no se debe perder, y la pedagogía, pues más aún en los claustros universitarios, no puede dejar tomar la última decisión, digamos, a este ser abstracto que hemos denominado inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, se rescata lo importante que está haciendo la asistencia virtual personalizada, por otro lado, también la tutoría automatizada y el feedback inmediato, ¿no? Es porque al no tener esa capacidad de desgaste, puede dar continuidad a los procesos de reforzamiento educacional de manera diferenciada en el educando, ¿no? Y asimismo el apoyo en procesos de escritura académica, como tesis, informes clínicos, y allí es donde necesitamos robustecer nuestros actos regulatorios, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los procesos de evaluación, también está permitiendo una creación y está haciendo de manera creciente los instrumentos de evaluación adaptativa. Es claro que la pedagogía universitaria, e inclusive desde la educación básica, nos permite entender que todo estudiante no aprende al mismo ritmo, e inteligencia artificial generativa está premeditando esas situaciones. Entonces, ahí viene el escenario y la corresponsabilidad como docentes de prepararnos en el manejo de estas tecnologías emergentes para estar a la vanguardia del potencial que está teniendo a nuestros días, ¿no? Asimismo, también importante rescatar el análisis y automatización de respuestas discursivas. ¿Qué son las respuestas discursivas? Y es que, como veníamos mencionando, no todos aprendemos pues al mismo ritmo, ¿no? Y aún habiendo una única pregunta, nos nace la inquietud de diferente manera, y más aún también si tomamos antecedentes de educación básica. Pero la inteligencia artificial en su mundo complejo de base de datos tiene capacidad de abordaje para ese escenario, ¿no? Solamente pues que lo que nos hace diferentes es el sentido humano, digamos, de abordar el marco de respuesta y el trato. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estipulan los expertos, en que son dos componentes que no deben pasar desapercibidos y que tenemos la responsabilidad de fortalecer, ¿no? El tema de habilidades blandas y el tema de humanización, que a nuestros días se ve bastante debilitada en muchas profesiones, y en consecuencia pues hace que inteligencia artificial, tanto en sus campos generales como generativos, se torne un poco más mecanicista, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí están los beneficios potenciales. Por un lado, la democratización del acceso al contenido actualizado. Tenemos pues amplia gama de información a disposición. La reducción también de la carga docente repetitiva, y es que el marco complejo que tiene en cuanto a saberes en las bases de datos es infinito, ¿no? El apoyo también a estudiantes con distintas necesidades de aprendizaje. Importante aquí rescatar lo que ya se viene desarrollando en países justamente desarrollados, una atención en respuesta virtual con asistentes en 3D, 4D, que permiten una llegada en base a un diagnóstico clínico previo del estudiante. Y eso está permitiendo, pues, mejores competencias, sí, pero hasta qué punto dejar la última toma de decisiones a la máquina, digamos,
podría ser prudente frente al sentido de humanización debilitado que estamos cursando en el presente siglo, ¿no? Y por otro lado, el estímulo del aprendizaje también autónomo y metacognitivo, ¿no? Que está teniendo pues avance a grandes escalas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos éticos que hay que analizar y hay que coadyuvar como profesionales de manera interdisciplinaria? Es la dependencia tecnológica y la pérdida del pensamiento crítico que se está teniendo. Tenemos grupos jóvenes mucho más reactivos e impulsivos. Los índices también de agresión, como lo estipula Salud Mental por intermedio de la Organización Mundial de la Salud, advierten, ¿no?, una respuesta mucho más automatizada, digamos. Y eso es en respuesta a la pérdida del pensamiento crítico, a la pérdida del pensamiento reflexivo. Y ello porque se está debilitando un componente importante que es la lectura como tal, ¿no? Y al no tener ese sentimiento de culpa, pues estamos en una sociedad mucho más reactiva, ¿no? Por otro lado, la dificultad también para evaluar la autoría y originalidad de plagio. Si no hay escenarios regulatorios, esto pues se hace un desbando, digamos, y debilita justamente los procesos cognitivos de evaluar productos reales en el educando, más aún en el escenario universitario. La pregunta es, ¿a quién estamos evaluando al final el trabajo o el producto? ¿Es producto del estudiante o de la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, los sesgos algorítmicos en contenidos clínicos, ¿no?, entre lo que diagnostica la persona y lo que diagnostica la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es un conflicto epistemológico, inclusive en nuestros días, de a quién damos el diagnóstico final. Se hacen grandes expertos y lo que se está evaluando también en últimos simposios frente a la inteligencia artificial generativa y el proceso de diagnóstico clínico que se está teniendo, ¿no? Los dilemas también en cuanto a formación de valores profesionales, ¿no? La pregunta clave es, ¿puede una inteligencia artificial enseñar ética médica? Es una pregunta que hasta la fecha sigue en incertidumbre para poder responder frente a la capacidad de conocimiento, pero por otro lado también al marco ético de superponer la pericia o toma de razón humana, ¿no? Siguiente. Dentro del análisis crítico reflexivo, avisoramos en base a resultados de investigaciones publicadas en alto impacto el hecho de la tensión entre la innovación tecnológica y el humanismo en la formación médica. Dos escenarios que realmente tienen que articular procesos y ninguno superponerse, porque no esperamos pues un producto dentro de satisfacer las necesidades que tenga una tendencia mecanicista o fría, digamos, ¿no? Siguiente, por favor. Por otro lado, también es importante empezar a analizar el riesgo de descontextualizar el acto educativo al delegarlo en máquinas, ¿no? Es un tema que se está analizando a profundidad a nuestros días. Siguiente, por favor, para ir terminando. Por otro lado, también la necesidad de una pedagogía crítica que no solo aporte tecnología, sino que la cuestione. Y ese escenario es el que nos invita al proceso de humanismo como tal. Entonces, para terminar esta presentación, quisiera invitar pues como un acto, digamos, conclusorio, a que un eslabón importante dentro de la sociedad es la dimensión o componente educacional. Y la educación no puede desarrollarse a expensas del avance tecnológico. Y allí cobra necesidad que, uno, instituyamos escenarios regulatorios que nos permitan controlar el impacto que está teniendo en los grupos jóvenes, más aún cuando a veces se recurre a escenarios de facilismo, de tecnicismo, y que, como mencionan los expertos, está degradando el proceso crítico reflexivo que se espera en las futuras generaciones, más aún en el campo de ciencias de la salud, en el cual de por medio está una vida, está una persona que espera un trato humano y no mecanicista, ¿no? Gracias, hasta ahí habría terminado la presentación. Muchas gracias, doctor Anthony, muy interesante tu presentación y pues tenía yo aquí una frase que es perfecta pues para lo que tú acabas de mencionar, y es que el humano es impredecible, es adaptable y es recursivo. Por eso
si alguna cosa falla con la tecnología, se requiere del criterio humano para poder resolver el problema. Muchísimas gracias. Ahora quiero presentarles el programa NACAR que se va a llevar a cabo el próximo 2 de el próximo 2 de agosto. Invito a la doctora Nuria a que nos hable un poco y tenemos acá a Jorge Méndez, que es la persona que nos va a explicar un poco acerca de qué es la práctica del Zen. Los dejo con la doctora Nuria y con Jorge Méndez. Nuria. Bueno, muchas gracias, Deyanira. Muchísimas gracias al doctor Paul. Somos de la misma línea de la salud, totalmente de acuerdo con las conclusiones que nos presentas en esta excelente conferencia. Doctor Paul, mil gracias. A Deyanira también mil